Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio interesante de movimiento circular. Fijaos, aquí tengo una rueda que está girando en este sentido. Lo primero que vamos a dibujar es el vector de la velocidad angular. Ya sabéis que para hacer la velocidad angular cogéis la mano derecha, ponéis los dedos en el sentido del movimiento de la rueda, como si estuviéramos en Roma, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde va el dedo pulgar. Si lo pongo en esa posición, esta es la parte exterior de la rueda, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde apuntaría la velocidad angular? Pues efectivamente saldría hacia fuera, saldría hacia acá, ¿no? Muy bien, vamos a poner aquí el vector. ¿De acuerdo? Ya sé que para este nivel únicamente que sepáis que este vector es perpendicular al plano donde se mueven el vector de posición y la velocidad. ¿Qué tal si la dibujamos? Vamos a dibujar el vector de posición de un punto cualquiera. Por ejemplo, de este punto de aquí, ¿vale? Ese punto que está en la parte exterior de la rueda. Si yo quiero dibujar el vector de posición, ya sabéis que va desde el origen a donde se encuentra la partícula. Muy bien, este sería mi vector de posición. R. Y la velocidad ya sabéis que es tangente en cada punto. Pues en ese punto en particular me quedará algo de este tipo, ¿no? Estoy exagerándolo para que se vean bien los vectores. Muy bien, esta sería la situación inicial de la rueda. Ahora la pregunta sería, bueno, me están preguntando, fijaos que me dicen que el coche como tal, sin pensar en la rueda, va a acelerar entre 0 y 30 metros partido por segundo, es decir, sale con velocidad inicial 0 y acaba con esta velocidad y tardan 5 segundos en realizar esta operación, ¿no? Luego aquí puedo hacer cálculos lineales olvidándome que estoy en el movimiento circular, es decir, simplemente un coche que se está moviendo. Así que vamos a dibujar el coche y vamos a ver qué podemos calcular. Pues bien, aquí tenéis el coche, se está desplazando por el suelo y vamos a ver cuáles son sus condiciones, ¿no? Sus condiciones, en función de donde yo ponga el sistema de referencia, pues así los tendré. Lo que pasa es que aquí va a ser muy sencillito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo, imaginaos que pongo el sistema de referencia aquí, justamente donde sale el coche, ¿no? Aquí tengo la velocidad inicial del coche, va a ser 0, es decir, voy a ponerlo así en módulo, y cuando llegue a la otra posición tendrá, hemos dicho que vale 0, y tendrá una velocidad que sería de, digamos, la velocidad final sería de 30 metros partido por segundo. Entonces, calcular aquí, bueno, también sabemos que en hacer todo este proceso va a tardar un tiempo de 5 segundos. Luego, calcular exactamente la aceleración, que es lo que está ocurriendo aquí, un cambio en las velocidades, calcular la aceleración media es muy sencillo, lo puedo hacer por incremento. Tan sencillo que sería de la siguiente manera. La aceleración que adquiere el coche será el incremento de la velocidad partido por el incremento del tiempo. Y aquí el incremento de la velocidad pasamos de 30 menos 0 partido en 5 segundos, serían 5 menos 0, ¿no? Pues sería 6 metros partido por segundo al cuadrado. Luego esa es la aceleración que lleva el coche, ¿vale? Muy bien, ya sé cuál es su aceleración. ¿Eso cómo me va a afectar a las ruedas? Claro, esa es la idea. ¿Cómo vamos a relacionar un concepto con el otro? Por otro lado, vamos a ver si podemos obtener más información. Ya os digo que estamos viendo un poco el ejercicio a ver qué podemos obtener de él. Luego lo vamos a resolver. Es decir, vosotros sabéis que si la rueda da un giro, eso avanza en el espacio, ¿no? Vamos a hacer un pequeño dibujo para ver si lo entendemos. Aquí tenemos la rueda vista desde frente y vamos a elegir este punto de aquí, ¿vale? Vamos a imaginar que la rueda está girando en este sentido, hacia acá, ¿vale? Pues muy bien, la rueda girará, girará y cuando llegue de nuevo a la misma posición que tenía antes, ¿veis? Vuelve a llegar al mismo punto y la misma posición que tenía antes, ha avanzado una distancia, que es esta distancia de aquí, a la vez que la rueda ha girado. Vale, ¿qué distancia ha avanzado? Pues vamos a imaginar que esta distancia de aquí va a ser la distancia S. ¿De acuerdo? Todo esto va a ser S. Pues bueno, ¿a qué será igual S? S, la distancia que ha avanzado la rueda, será igual justamente a la longitud de esa circunferencia, si os dais cuenta. ¿Y cuánto vale la longitud de la circunferencia? La longitud de la circunferencia es, ¿veis que este punto, cuánto ha avanzado hasta llegar a esta posición aquí? ¿Veis que ha dado un giro entero? Ha dado un giro de 2pi. 2pi. Ese es el ángulo que ha movido ese punto. Y 2pi, la longitud sería por r. Esta es la manera que tenemos de asociar lo que son las magnitudes lineales con las magnitudes angulares. Porque si en vez de avanzar una vuelta entera se queda por aquí en medio, ha avanzado un ángulo teta, es decir, voy a situarlo en medio para que veáis lo que quiero deciros.
¿Veis lo que os quiero decir? Esto va bajando, imaginaros que se encuentra el punto que estaba aquí, ahora llega aquí. Se ha movido solamente este ángulo θ, entonces la distancia que se ha movido sería desde aquí hasta aquí. Vamos a llamar a esa distancia, por ejemplo, S1, ¿no? Para que veáis, pues esa distancia S1 que se ha movido, ¿a qué sería igual? Al ángulo. Antes se había movido 2π, ahora se ha movido el ángulo θ. ¿Lo veis? Lo he situado aquí, solamente se ha movido ese ángulo. Pues Aθ por R. ¿Os dais cuenta la idea? La idea que intento transmitiros es que para pasar de unidades lineales a unidades angulares es multiplicar por el radio. Entonces, de forma general, lo que se toma es que el espacio que se mueve es el ángulo por el radio. Muy bien, ¿qué ocurre con la velocidad? Pues le pasa exactamente lo mismo. Esto tiene aquí una velocidad lineal que va hacia acá. Vamos a dibujarla. La voy a dibujar aquí y aquí. Aquí la tenéis, la he puesto justamente aquí en el centro. Me refiero a la rueda como un todo, ¿no? Como si fuera este bloque de aquí. Entonces, esta velocidad que va para acá no tiene por qué ser la misma que aquí. De hecho, me lo dicen, ¿no? Aquí tengo una velocidad y aquí tengo otra. Pero va en esta dirección. ¿Cómo puedo relacionarla con el giro? Pues exactamente lo mismo que he relacionado la lineal con la angular. En este caso, lo que voy a hacer es decir, la velocidad lineal será igual a la velocidad angular, pero ahora por el radio. Exactamente lo mismo que antes. Entonces, si yo conozco la velocidad angular, en cualquier instante yo puedo conocer su velocidad lineal y viceversa. Por ejemplo, aquí tendría otra velocidad lineal, luego tendría otra velocidad angular. Y ya sabéis que usando la regla de la mano derecha, para ver qué sentido tiene, podemos ver si va para adentro o para afuera. Pero lo importante es que es un vector que es perpendicular a la rueda, como hemos dibujado aquí. Muy bien. Ahora nos queda por calcular la aceleración. Y la aceleración pues va a tener la misma pinta, ¿no? Porque si aquí está viendo un cambio de velocidades, veis que tengo diferentes velocidades, me va a aparecer aceleraciones. Y de la misma manera, si tengo cambios en lo que son las omegas, tengo diferentes omegas aquí, me van a aparecer aceleraciones, pero en este caso angulares. Muy bien, ¿y esa aceleración angular cómo se escribe? Se escribe con una alfa. Y esa se va a relacionar, evidentemente, con una lineal multiplicando por R. Pero anda, ¿con cuál me voy a relacionar? Porque tengo varias aceleraciones. Observar, vamos a recordar que en los movimientos circulares, en los movimientos de giro, la aceleración se expresaba como las componentes intrínsecas. ¿Recordáis? Es decir, la aceleración se expresaba como una componente tangencial, que es esta de aquí, más una componente normal, que es esta de aquí. Vamos a dibujarla. Por ejemplo, en este punto, la tangencial se pone así, ¿vale? La normal va dirección al centro, la normal se pone así, y si sumo las dos, me va a dar la aceleración total. Vale, ¿a cuál aceleración se está refiriendo esta? ¿A la normal, a la tangencial o a la general? Podéis pensar mucho de vosotros que se refiere a la general, pero no, se está refiriendo solamente a la tangencial. Es decir, aquí lo que voy a poner va a ser la aceleración tangencial. Esa es la manera que tiene de relacionarse. Perfecto. Ahora ya solo me queda saber cómo se relacionan lo que son las ecuaciones lineales de los movimientos uniformemente acelerados con las ecuaciones en ángulos, ¿no? Vale, pues ya lo hemos hecho en varias ocasiones, voy a poner directamente la tabla y la voy a comentar. Y aquí lo tenéis, aquí tengo las lineales de un acelerado y donde tengo la S, pues puedo pasar al ángulo. Aquí lo he puesto en función del tiempo, tenía más espacio, este también va en función del tiempo, ¿veis? Aparece el tiempo. Pero donde aparece el espacio inicial sería el ángulo inicial, el ángulo que yo me mueva inicial, es decir, la posición inicial de ángulo que yo me encuentre respecto del origen, que normalmente se suele tomar este de aquí. Y luego, aquí tengo velocidad inicial, pues una omega. Aquí tengo una A, pues una alfa. Lo mismo pasa aquí. Tengo una velocidad, tendré entonces una omega que depende de t, ¿vale? Y aquí tendré su omega inicial más sus alfa t, exactamente igual que aquí. Vamos a ver, por ejemplo, para este ejercicio, que aquí tengo velocidades, puedo calcular entonces, a mí me interesa conocer omegas. ¿Y cómo las relaciono? Las relaciono a partir de aquí. Es decir, la omega sería la v partido por el radio. ¿Y me dan el radio de la rueda? Sí, me dice que son 30 centímetros. Luego, igual que tengo aquí una velocidad del coche que se va moviendo, aquí valía 0 y aquí valía 30, las ruedas del coche aquí tendrán una omega sub 0 y aquí tendré una omega final, es decir, a los 5 segundos. Vamos a encontrar cuánto vale. Fijaos, aquí en la omega 0, ¿a quién sería igual? Al despejar me dice que es la velocidad, pero en este caso vale 0, partido por el radio, 0,3. Hay que pasarlo al sistema internacional y esto sería 0,3.
radianes partido por segundo. Es decir, su omega inicial vale 0, evidentemente. Al principio, si el coche está parado, no hay omega porque no está girando ni siquiera la rueda. Y ahora, ¿qué va a pasar en esta situación de aquí? En vez de poner velocidad final, voy a poner la omega a los 5 segundos. ¿A qué será? Pues lo mismo. Es a la velocidad que lleve, que en ese caso sé que son 30, dividido por ¿cuánto? Por 0,3. ¿De acuerdo? Y si hago esta cuenta, ¿cuánto me va a dar? 100 unidades radianes partido por segundo. Luego veis cómo he relacionado lo que son magnitudes lineales. Veis viendo aquí, esta con esta. También podría haber el espacio que ha recorrido, ¿eh? No tiene ningún problema, porque el espacio que recorre es aplicando esta expresión de aquí. Pero bueno, no voy a hacerlo. Y también podría ver cuántos ángulos me tengo que mover. Y es que como lo voy a hacer aquí al final, pues lo dejo para esa posición. Y muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a responder a las preguntas del ejercicio. Fijaros, llevamos más de 10 minutos y no he empezado el ejercicio. Pero realmente esto lo he hecho para empezar a repasar conceptos y que los vayáis comprendiendo bien. Vámonos al apartado A del ejercicio. En el apartado A del ejercicio me dice la aceleración angular de su rueda. Bueno, pues veis que la aceleración angular, que es esta de aquí, la puedo calcular si sé la tangencial o la puedo calcular directamente, que es lo que yo os recomiendo siempre que podáis, usando estas expresiones. Y esta expresión o en velocidades o en ángulos. Fijaros que la omega de t, yo conozco un dato, yo sé que a los 5 segundos yo sé lo que vale 100 radianes. La omega sub 0 la conozco que vale 0. Y el tiempo hemos dicho que son a los 5 segundos. Pues por lo tanto podría despejar la alfa. Muy sencillito, ¿no? Vamos a hacerlo. Fijaros, la omega a los 5 segundos es igual a 100 radianes. Esto es igual a la omega sub 0 que vale 0 más la alfa por esos 5 segundos. De aquí vamos a despejar y alfa vale 100 entre 5. Por lo tanto, 20 radianes partido por segundo al cuadrado, que no se os olvide. Y esa sería, digamos, la primera del apartado. Fijaos, no me están preguntando bueno, sí, me preguntan la aceleración lineal del coche. La he calculado de esta manera, ¿veis? Simplemente haciendo la variación de velocidad con respecto al tiempo. Pero, ¿qué tal si la calculo de esta manera? Porque al fin y al cabo, este movimiento del coche solamente tiene aceleración tangencial. Aquí, hablo del coche, no de la rueda, ¿eh? Si solamente me fijo en el coche, solamente tiene la tangencial, porque varía la velocidad con respecto del tiempo. Porque el radio de una recta, ya sabéis que tiende a infinito. ¿Dónde hay que poner el compás para hacer una recta? En el infinito. Y algo partido por infinito tiende a 0. Por lo tanto, a partir de la alfa aquí, puedo calcular también la A. Y me tiene que dar este 6 de aquí. Vamos a ver cómo lo hago. Este sería la pregunta B, como veis. Y simplemente lo que haría sería decir, yo voy a coger la aceleración, que es la tangencial, pero que yo digo que es la única que tengo aquí. La aceleración va a ser igual a la alfa. La alfa son 20 radianes por el radio, 0,3. Y si hago esta operación me va a dar 6 metros partido por segundo al cuadrado. Perfecto, ya lo sabía, que me tenía que dar eso. Así que os recomiendo que cuando estemos haciendo movimientos circulares lo hagáis mejor de esta manera, ¿no? Más interesante que haciéndolo de esta forma que la que estamos acostumbrados. Muy bien, y ahora me queda la parte final. Me dice que calcule el número de vueltas que da la rueda mientras acelera. Es decir, justamente eso. Si aquí imaginaos que parte de 0, cuando llega aquí, imaginaos que está en el segundo 5, pues me está diciendo que cuántas vueltas ha dado la rueda. ¿De acuerdo? ¿De dónde vamos a sacar esa información? Pues evidentemente vamos a ver cuánto ángulo se mueve en 5 segundos y sabiendo el ángulo que se mueva puedo conocer las vueltas. A ello vamos. ¿Qué tal si lo hacemos así? Cojo, calculo el ángulo que me voy a mover a los 5 segundos. ¿A qué es igual? A θ sub 0, al ángulo inicial. Podemos considerar que se encuentra el punto que nosotros queramos y podemos marcar ahí el 0. Normalmente se suele poner aquí, o podéis ponerlo aquí donde queráis, pero siempre puedo decir que es un 0, a no ser que me especifiquen exactamente cuánto vale. Entonces yo elijo el origen justamente en ese punto, 0. Y ahora, más la omega sub 0. La omega sub 0 la conozco, valen 0 radianes, 0 por 5. Y ahora, más un medio, la aceleración la he calculado, que vale 20 radianes. Y el tiempo, 5 al cuadrado. Luego, fijaos, sencillito, ¿no? Esto vale 0, esto vale 0. Y el resultado final que me da va a ser 250, ¿qué? Fijaros, estos son ángulos, radianes. Eso es lo que avanza. Pero a mí me están pidiendo vueltas, no me está diciendo cuántos radianes avanzan. Recordar que una vuelta tiene 2 pi radianes. Bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es un cambio de unidades. Vamos a hacer ese cambio. Fijaros, tengo 250
radianes. Y ahora, para cambiar de unidad, factor de conversión. Radianes está arriba, lo pongo abajo. Y arriba, ¿qué tengo que poner? Por vueltas, que es lo que a mí me piden. Y la idea es una vuelta, ¿cuántos radianes son? 2pi radianes. Y ahora simplemente tacho radian con radian y ya tengo vueltas. Luego es simplemente realizar esta operación. Sería 250 entre 2 pi. Y si la realizáis os va a dar 39,8 vueltas. Esas son las vueltas que va a dar la rueda cuando tiene que pasar de 0 a 30 metros partido por segundo. Y nada más. Espero que lo hayáis entendido, se ha alargado un poco el ejercicio, pero creo que viene bien para entender todos los conceptos que se usan dentro del movimiento circular. Y con esto me despido hasta el siguiente ejercicio. Un saludo.